Hola, soy José Luis Godoy, estamos en este pequeño canal que hemos hecho de CNV para ti y hoy vamos a hablar de ionización. ¿Qué es la ionización? Algunos habéis oído hablar de los ionizadores, que nos dicen que nos dan partículas o nos dan iones positivos o iones negativos para poder mantener el aire. Fijaros que un aire fresco, un aire puro. Fijaros que los centros comerciales, nada más que tenéis que entrar en un centro comercial y vais a ver cuando un centro comercial es agradable, fresco y no tiene nada que ver con la temperatura, sino que estás como muy cómodo, estás algo que estás relajado, no tienes prisa. Y hay otros centros comerciales que no sabes por qué, pero no estás cómodo, aunque tengan el aire acondicionado puesto, resulta que es que no tienen ionizadores. Esto es muy curioso. Entonces nos encontramos con dos tipos de ionización que te la voy a explicar muy sencilla para que la entiendas, y es ionización positiva. La ionización positiva es la que tenemos en las ciudades, la que tenemos cuando hay moqueta, cuando hay elementos en las salas muy textiles, de rebote como formicas, plásticos, cuando tenemos luces que son luces fuertes, se produce una ionización positiva. Esta ionización positiva nos hace tener un cierto acelerón, nos genera una cierta acidez, con un tono que es de acción, que llega incluso cuando lo mantenemos durante mucho rato a tener una cierta incomodidad porque estamos tensos. ¿Qué pasa al revés? Pues la ionización negativa. La ionización negativa es muy curioso porque nos la encontramos en sitios que ahí es paz que andamos buscando. Cuando buscamos la ladera de un monte, un río, cuando nos vamos al mar, nos encontramos con ese puntito que podemos estar muy relajados y de alguna manera podemos estar creativos. Entonces podríamos decir que una es buena y otra es mala. Bueno, pues no. O sea, si tú quieres hacer algo concreto en el mar o quieres estar en un río estudiando, puede que no sea tu punto de poder hacer, sino que es de poder crear o relajarte mucho. Y si quieres estar creando en un sitio como una ciudad, puede que estés trabajando mucho, pero estés preparando muchos papeles y no sea una creación divertida, amplia, con diferentes fases, que no sea solamente mecanizar. Entonces es muy curioso porque hemos hecho cursos en el mar, ¿no? En la zona del mar, y me encuentro cuando hicimos la Power, la International Week de Mora, o hemos hecho congresos internacionales en la costa, vemos que la gente no es que se relaje, es que casi se duerme. Y cuando lo hacemos en las ciudades, encontramos que hay un cierto tono, que hay mucha más aceleración, con menos creatividad, más preguntas directas, pero no sabe eso que te gustaría hacer. Eso es muy curioso con los cursos. ¿Qué nos pasa con la ionización? Algo que está natural en la vida, es decir, cuando ahora que estamos grabando y ahora mismo fuera hay una tormenta de verano o va a venir, antes de que venga esa tormenta ya estamos incómodos, algo pasa. ¿Qué pasa? Que el viento, ese viento que antecede a la tormenta, arrastra iones positivos, y lo que los animales notan que se están recogiendo, se están moviendo los pájaros, hay algo que está pasando, es ionización positiva, esa incomodidad. En castellano se dice barrunto tormenta, y de repente en ese estado que hay con esta tensión del ion positivo, de repente hay una descarga fuerte y hay una relajación porque ha caído la tensión, y es cuando arranca el berriz, es cuando vienen esos iones negativos que te dan ese gusto del olor al ozono, ese punto que tienes que es muy agradable en el arranque de la tormenta. Entonces tenemos los bochornos y todo ese tipo de cosas que las tenemos antes, y luego después este punto que es el punto de ¡wow! Ya, por favor, ya cayó, ¿sí? Entonces este estado de iones positivos y negativos es muy curioso porque el cuerpo, como para todos los sistemas, porque sabéis que la polaridad es la vida,
tiene un elemento preparado para poder adaptarse a los iones positivos y negativos y de hecho funcionar gracias a ellos. Es un sentido que es muy curioso y es la nariz. La nariz tiene dos agujeritos que, bueno, pues parece que dicen, bueno, pues son dos agujeros pues para respirar, uno para cada lado. Bueno, pues no. El tema está que hay un agujero que es el agujero izquierdo que me va a dar iones, o voy a respirar iones negativos, y va a funcionar con el hemisferio derecho, es decir, vamos a tener iones negativos que me produce ese efecto que encontramos en el mar o en los ríos, que es de relajación o de creación, que es el hemisferio derecho, el que se dedica a tener un holograma de todos los sentidos que estás teniendo, de la recepción que estás teniendo o de la creación que estás teniendo. Y luego después nos encontramos con que el orificio derecho va directo con el cerebro analítico. Entonces fíjate qué curioso, dices, cómo es la vida, que tenemos sensores preparados para ello. Esto es muy curioso porque podéis coger un espejo o el mismo móvil. Si cojo un móvil, me dejas un móvil, si cojo un móvil y de repente respiro, podrás ver que hay un agujerito más pequeño y otro más grande. Te lo vuelvo a repetir. Mira, es difícil de ver a la cámara, pero este agujerito es más pequeño que este otro. Significa que en este momento estoy teniendo mucha más actividad de este hemisferio, perdón, de este orificio, que de este otro, dándole al orificio izquierdo al hemisferio derecho, es decir, ahora mismo estoy en un momento de creación, en un momento de iones negativos, estoy relajado, estoy haciendo, y es muy curioso que si lo que acabáis de hacer, ver con el móvil, lo hacéis dentro de 15 o 20 minutos, vais a ver que hay una alternancia. El que aquí era pequeñito, el agujero aquí grande, es decir, estoy teniendo mucho más ionización negativa, va a suceder al revés. Esto es la polaridad de la vida. Es tan curioso, ¿no? Cómo el cuerpo busca esa adaptación. Entonces, esto es una de las cosas que los hindúes en la medicina ayurvédica trabajan con algo que llaman pranayama. El pranayama son diferentes ejercicios de respiración que han cogido los yogis en sus ejercicios normales para poder armonizar el cuerpo. Entonces, fijaros que es muy curioso lo que hacen ellos. Ellos saben esto de alguna manera hace solo 5.000 años, que es cuando nos cuentan las cosas de la Ayurveda, y nos dicen que cuando me quiero relajar, esta es una cosa muy importante que podéis utilizar tanto cuando estáis estresados como si voy a hacer algún deporte, si voy a hacer algún examen o me quiero armonizar para algún tipo de tensión. Fijaros qué curioso. Voy a inspirar por este agujero, voy a echarlo por este, voy a volver a inspirar por este, voy a echar el aire por el otro, en una respiración normal. Voy a volver a inspirar, voy a echarlo por este orificio, voy a volver a inspirar y lo echo por el otro orificio. Las veces que lo necesitéis. Inspiro, echo por este orificio, inspiro, echo por este orificio y así sucesivamente, varias veces. Esto a mí me encanta hacerlo con control cuando estás con estrés en el coche, que tienes una ionización positiva. Es decir, estás con el acelerón del coche en la ciudad, que tienes tensión, tienes estrés, despacito, inspiro, echo el aire, inspiro y echo el aire. De repente he armonizado los hemisferios, es como muy curioso. Entonces, ¿es una pequeña trampa o es un conocimiento de los yogis? Este ejercicio dentro del pranayama creo que se llama la píngara y es un ejercicio que mando mucho cuando los niños tienen dislexia, cuando tenemos problemas de aprendizaje, cuando tenemos problemas de esterilización porque estamos muy acelerados o muy lentos, es decir, no tenemos ese ritmo fluido de ionización, esa capacidad polar de hacer un cambio a otro. Ya sabéis que hemos hablado en vídeos diferentes de neurocoordinación o hemos hablado de lo que son un hemisferio y otro, de la tensión, distensión, de las posturas, de los ritmos de dormir,
estar despierto, lo encontráis en diferentes vídeos. Bueno, pues este es uno de los temas más importantes y más fáciles de trabajar. Entonces, fijaros lo que os cuento, cuando tenemos esos problemas de ionización, o estamos muy cargados, o estamos muy dilatados, los niños estos que son torpones, que de alguna manera no son capaces de activarse, o los niños que están muy acelerados, debemos de mirar qué pasa. Y esta es una de las primeras cosas que pregunto. ¿Ha nacido bien en el parto? ¿Ha tenido moquitos y se los hemos tapado con antibióticos? ¿Hemos tenido golpes en la nariz? Yo desafortunadamente tuve un golpe, no sé si se me ve, con 5 o 6 años que me ha condicionado la vida, y bueno, he descubierto luego pues, que estas cadenas han hecho que se me estropeen las caderas. Siempre he tenido problemas de caderas, por eso hice mucho deporte y me he dedicado a las técnicas de salud natural. Entonces, fijaros la importancia que puede haber tenido mi golpe de la nariz en adaptaciones del cuello y piernas. Bien, pues cuando se tiene este tipo de cosas, es decir, accidentes, hemos nacido mal, o no ha nacido por el canal que debe de nacer, por evitar el daño, porque no sé qué, no sé, estas cosas de las cesáreas y todos estos adelantos modernos que vamos a mejorar al ser humano. Me parece brutal hacer este tipo de cosas si no son absolutamente necesarias. Entonces, en los niños no nacen correctamente. Entonces, el nacer correctamente, el cráneo se estructura y estructura sin ningún tipo de dolor de nacimiento. No se puede, señores, esto hay que tenerlo claro para todas aquellas teorías que dicen que el sufrimiento fetal, eso no es correcto. Hay un subidón de adrenal que el niño le va a marcar la vida y va a poder tener esa capacidad de subir sus adrenales hasta el límite que lo hizo en el parto. Cuidado con estas cosas. Entonces, ese nacimiento que va a tener con el restregón de nariz va a activar este tipo de movimiento craneal, como todos sabemos cuando estudiamos terapia craneosacral. Bien, pues cuando hemos tenido nacimientos, el golpe, cuando hemos tenido infecciones de nariz, cuando hemos tenido problemas con los lagrimales, cuando hemos tenido problemas de boca y ha afectado a nuestra nariz, pues este tipo de cosas nos marcan de por vida. Entonces nos marcan de por vida teniendo una incapacidad de estar realizando una ionización correcta. Entonces os recomiendo que lo que podéis hacer, que os voy a enseñar ahora con el láser, cómo se hace, es primeramente saber si tenemos problemas de ionización. ¿Cómo se hace? Es aquí el secreto tan fácil, fijaros que os estoy enseñando cosas muy sencillas para poder trabajar en casa. Por supuesto, nosotros hemos revolucionado la consulta, sabéis que llevo toda la vida haciendo kinesiología con los test musculares, los test de los brazos, pero cuando hemos descubierto el test de movimiento se ha revolucionado todo para dedicarnos exclusivamente a la neurocoordinación, y una de las partes de la neurocoordinación más importante es esta capacidad de hacer este cambio polar entre iones positivos y negativos. Javier, por favor. Vamos a hacer otra vez nuestro famoso test y le vamos a decir que ande, por favor. Fijaros que está andando, una coordinación perfecta. ¿Os acordáis que para un segundo? Si andando se queda así y se mueve muy poquito, eso es bloqueo. Si se va hacia un lado, eso es gasto. Y si se va hacia el otro, eso es muchísimo gasto con problemas muy delicados que sencillamente para nosotros miramos y decir, oye, es gasto o mucho gasto. Para nivel profesional el trabajo es espectacular y empezamos por aquí para trabajar, pero no se hace como la kinesiología normal. Después de tantos años de probarlo, hemos descubierto muchas cosas muy interesantes que son las que contamos a los profesionales en los cursos correspondientes. Bien, pues vamos a ver de qué pasa, es decir, va a estar andando. Fijaros que tenemos una armonía de un lado hacia otro y le vamos a pedir que por favor respire solo por un lado de la nariz. Fijaros, no pasa nada, ese lado de la nariz lo tiene correcto. Respira por el otro lado de la nariz, por favor. Mirad qué pasa con esa nariz. Se bloqueó. Respira con la otra nariz. Qué curioso. Respira con el otro agujerito. Nada más cambiar, fijaros lo que está pasando. Es decir, tenemos una incapacidad, date la vuelta, Javier, y hemos respirado. ¿Por qué lado hemos respirado? Bien. Ponte a andar sobre el sitio. Bien, respira por el bien,
Por delante es diferente porque es cóncavo, no es convexo como la espalda. Respira por el otro. Fijaros que se queda clavado. Es decir, gracias Javier. Es decir, tenemos este lado de la nariz. Además, si veis, aquí hay una pequeña hondanada, es decir, aquí seguramente tengamos algún tipo de tensión que corresponderá con algo físico, como puede ser la estructura, puede corresponder con el vente del intestino grueso, que es un meridiano que termina ahí, es decir, todas las incapacidades de intestino grueso y pulmón que se unen están ahí, puede corresponder con algún diente que me está dando la raíz nerviosa de esa zona, puede corresponder con algún traumatismo craneal o con alguna adaptación. Y vemos que Javier, ponte de lado, por favor, vemos que Javier tiene esto que antes no tenía en hiperlordosis, sí, debido a la pierna que la tenía mal desde un accidente que tuvo de pequeño. Es decir, tendremos una cierta incapacidad, seguramente física, aparte de, si le vemos, si le vemos su estructura, está aquí en este plano y aquí en este plano, cuando realmente la estructura debería de estar, los planos deberían de estar cruzados. El zurdo debería de tener aquello ahí y esto debería estar así. Eso son ya cosas muy interesantes que sabemos los profesionales a simple vista y os podemos ayudar. Gracias, Javier. Entonces tenemos que Javier en este momento respira más por el agujero derecho, es decir, tiene mucha ionización positiva. ¿Qué pasa con Javier? Que cada vez que le pido algo es una máquina trabajando. Cada vez que le quiero pedir algo creativo, la máquina tengo que ser yo. Pero algo pasa entre Javier y yo que es ese, por eso no nos queremos tanto, porque él hace las partes más determinantes y a mí me toca hacer pues el resto de las cosas. Es decir, la parte de creatividad a él le cuesta un trabajo y se dispersa un poco y puede que sea parte de este tema, así de curioso, ¿no? Entonces, hacer en casa este test es muy interesante. Mirad a ver si tenéis tensión en uno o en otro agujero de la nariz. Poneros un espejito o el mismo móvil, vais a ver qué curioso como hay una alternancia de lo que es un movimiento, más respiración por uno y luego al rato menos respiración por otro. Comprobar si queréis hacer más, tener un estado más creativo. Respirar solo por ese agujero y echar por este. Por ejemplo, voy a ionizar, respiro negativos y echo positivos, ¿os acordáis? Si quiero estar más concentrado, voy a estar respirando por el de los positivos y echando negativos. Y si quiero hacer los dos en conjunto, es decir, armonizar en un estado equilibrado, nos vamos a ir con ese punto de hacer la píldora. Inspirar, echar por el otro lado, inspirar y echar por el otro lado. Otra de las cosas que es interesante es acordaros de por qué los de ciudad buscamos el campo y por qué los del campo tienen esa atracción por la ciudad, es decir, siempre buscamos las cosas polares. Acordaros que hay diversas técnicas para recuperar cuando habéis tenido algún tipo de traumatismo, malnacimiento, hemos tenido sinusitis de algún tipo, problemas de boca, golpes, todas estas cosas que se hacen de operaciones de nariz por estética dejan eso absolutamente arruinado. Acordaros que una operación o de cornetes o ese tipo de cosas, cuando intentamos hacer algo es muy delicado. Ya el doctor Kennedy en los años 60 decía que esto no se podía hacer, porque básicamente te meten un taladro más grande, más pequeño, yo digo la broma de un Blackdecker, metiéndolo por aquí, y toda esa mucosa, toda esa delicadeza que nos da la naturaleza, todo se estropea, con lo cual tenemos problemas durante muchos años de adaptación. Entonces, mirar a ver, porque si tenéis algún tipo de estos problemas, os recomiendo que se lo digáis a vuestro terapeuta
para que os trabaje. Esto nos va a dar problemas de no solamente el sistema nervioso, sino también de sueño, de relaciones y un montón de problemas de tensión en lo que se refiere a los cambios de polaridad. Fíjate qué curioso. Entonces, para normalizarlo, bueno, pues, en consulta normalmente utilizamos palitos metidos con aceite, tocamos físicamente, ponemos acupuntura el que tenga capacidad de poner acupuntura o legalidad, trabajamos con movimiento craneosacral, trabajamos con bioresonancia, es decir, recuperar esta parte es vital. Entonces, cada vez que vayáis a un terapeuta, siempre contarle que hemos tenido un golpe de nariz, hemos tenido sinusitis, hemos tenido infecciones, contarle lo que os ha pasado y que lo tengan en cuenta, y sobre todo valorarlo en casa antes de ir, porque me parece muy interesante que sepáis que esto puede estar afectando a algo tan importante como es la capacidad de cambio polar, que es muy importante, y poder tener niños con apagaditos o tener niños muy rebeldes debido a esta tensión. Y en los mayores podemos tener a gente que está muy alcalina, muy baja, o gente que está muy enjuta, muy ácida de sus tejidos. Fíjate qué curioso, algunos problemas de alcalinidad o acidez. Bien, pues hasta aquí con este vídeo, espero que os haya entretenido un rato con lo que es la ionización, que sepáis qué nos pasa, porque barruntamos tormenta y cuando luego después de repente esa caída, ¿cómo se llama la caída esta que hay de agua y de repente hay algo que te relajas? Esa es la ionización. Es la calma después de la tormenta. La calma después de la tormenta, es justo la tormenta, cuando estalla el rayo y aquello rompe, ese es el momento que hay una ionización negativa que da un gusto y un placer, que es el tiempo después del bochorno. Pues nada, con esto espero haberte entretenido un rato y haberte contado algo que es tan interesante como es la ionización, que se tiene muy en cuenta en los centros comerciales, pagando muchos millones para poder tener esto correctamente, y parece ser que no se tiene en cuenta para la salud cuando es algo tan importante y que todos tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias por vuestra atención, os espero en físico.es o .net, y ahí podréis poner los comentarios que queráis y tener muchos más datos de estas cositas que os estamos grabando. Vais a tener recetas, vais a tener formas de alimentaros, vais a tener formas de hacer ejercicio, cosas muy curiosas que por gusto os estamos grabando para que tengáis algo más de conciencia de vuestro cuerpo, y todo lo que no podamos comprobar con el láser no se cree. Es decir, en las teorías, ya estoy muy aburrido después de 33 años de haber estado probando todo, llevo este año es el 34 de profesional, y todo lo que no puedo testar no tengo interés en lo que hay. Pero esto que es tan interesante, que podéis testar en casa, os recomiendo que lo hagáis para comprobar cómo están vuestros niños, o porque puedes tener un dolor de cabeza que no se te quita, o un problema en un ojo, o un problema de cansancio. Entonces, inténtalo, pruébalo y confirma si con el test de láser tienes tensión o no tienes tensión. Gracias por tu atención y hasta otro día aquí en el canal CNP. Gracias.